Bienvenidos a Matecitos y Reflexiones, episodio 9. El tema de esta semana va a ser la abolición de todo prejuicio racial, social y religioso. Estoy aquí con mi amigo Nicolás Peña y Marcelito. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué pasó? el comentarista de radio. El estilo, claro, el estilo presentador. Bien, Por supuesto, hay que hay que entrar en subir el el nivel, personaje. hay que subir el nivel. Vamos, oh, ya estoy preparado, vamos, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, 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 Maravilloso. gracias. Nico, cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana. Gracias, Marcelo, por el pase. Justo estoy con. Si van a YouTube, van a ver que tengo unos audífonos que también parecen de comentarista, así que Son probablemente nuestros por enviados eso. especiales. Claro. Bueno, el día de hoy, ya que Marcelo no puede ver, entonces voy a leerlo yo. Dice: abolición de todo prejuicio racial, social y religioso. Ya vi. Perdón, que fue muy bueno. Es que no estuvieron en el backstage, entonces no saben de qué Orden va a en la ser. sala, chicos. Entonces, bueno, la idea es comentar un poquito de qué se trata este principio y bueno, como siempre la dinámica desde nuestra propia perspectiva, nuestra propia visión, comentar experiencias que tengan relación con este principio. Entonces, entre algunos de los principios que enseñó Bahá'u'lláh estaba este que les comenté recién, que justamente es que todo tipo de prejuicios religiosos, raciales, nacionalistas o políticos destruyen justamente las bases del desarrollo humano y que son los destructores muchas veces de la felicidad y el bienestar de la humanidad. Y en tanto estos prevalezcan de alguna forma, va a continuar la guerra, la animosidad, el odio y algunas de las otras cosas que nosotros vemos que pasan hoy en día en la humanidad, que podemos palpar. Eh, Que no pero se note que Nico está leyendo, ¿no? Bueno, eso iba a decir. A los de Spotify le da lo mismo porque no saben que Eh, estoy leyendo, pero bueno. ya sabemos que todos preferimos el YouTube. La parte Entonces, visual es muy importante para esto. bueno, básicamente comentábamos de alguna forma de que este principio que les acabo entonces de parafrasear de alguna forma, nos ayuda a entender de que, como hemos visto siempre en Matecito y Reflexiones, todos los principios están conectados entre sí, y entonces de alguna forma eh, estos prejuicios que existen hoy en día tienen que ver mucho con esa concepción que tenemos acerca de las otras personas a través de nuestra cultura, nuestra educación, nuestra familia, la sociedad, el entorno donde nos desenvolvemos, todo ese tipo de cosas, de alguna forma van a interferir en las ideas que nosotros preconcebimos de las otras personas. Entonces, Marcelo se había ofrecido a contarnos qué eran los prejuicios y quizás ahondar un poquito en eso nos ayude a compartir anécdotas. Muchas gracias, Nico. Qué No, buen pase, qué buen pase. La verdad que la estamos on fire idea hoy. La idea, amigos, es arrancar un poco, claro, hablando de definir qué son los prejuicios, porque es abolición de todo prejuicio racial, social y religioso. Entonces, preguntémonos, ¿qué es un prejuicio? Y como su nombre lo indica, es un juicio previo, un juicio que nos formamos de manera previa, sin siquiera tomarnos el trabajo de averiguar si esa imagen que yo me estoy formando sobre algo, sobre alguien, es real. Entonces, eso es un prejuicio. O sea, los ejemplos abundan realmente. Es como habíamos hablado en varias otras, en otros episodios. Esto se conecta mucho con el principio de la unidad en diversidad que habíamos comentado, el que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los prejuicios. Por ejemplo, a una persona es de tal país y en lugar de acercarnos a esa persona, nosotros ya tenemos una idea preconcebida en nuestra cabeza de que, él es de ese país, entonces es de tal forma, etcétera. Entonces, y este prejuicio puede ser o bueno o malo, puede hacer que yo me acerque a la persona o puede ser que me aleje. Aunque por lo general o sea, lo contrario, por lo general un prejuicio siempre es negativo, siempre posee una carga negativa, ¿verdad? Entonces,
en eso consiste lo que es un prejuicio y la idea, si tenemos como meta alcanzar esta unidad en diversidad del que hablamos en uno de los episodios anteriores, necesitamos eliminar estos prejuicios, necesitamos erradicarlos. Y abundan en la sociedad, porque por eso son 3 categorías de las que nos habla en la Fe Bahá'í. Son prejuicios raciales, sociales y religiosos. Entonces podemos, si quieren, profundizar en cada uno de ellos o ir dando ejemplos. Lo primero, el de prejuicio racial, es lo que acabo de comentar. Por ejemplo, una persona es de un país determinado y entonces yo me dejo guiar por esa idea que muchas veces es aprendida. Es algo que no generé yo mismo, sino que absorbí de mi propio entorno. Entonces, y muchas veces me lleva a emitir juicios erróneos hacia esa persona. Entonces, eso es lo más claro. El ejemplo clásico de los prejuicios raciales. No sé si quieren comentar sobre los prejuicios sociales y religiosos también, que también son bastante como claros en un sentido, pero a veces nos cuesta un poco identificar estos prejuicios. A mí personalmente, bueno, me pasa mucho de esto de que es como una combinación muchas veces de dos, que es el racial y el religioso, que es, por ejemplo, con esta hermosa barba que tengo, ir caminando y que no me pasó una interacción directa, así que digan, ah, pero vos sos medio oriental, así que sos musulmán, ¿verdad? Eh, y yo no, bueno, no soy musulmán, pero igual de todas formas o sea, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Una cuestión de por ahí eh, estábamos hablando justamente sobre la igualdad entre el hombre y la mujer con alguien, y era como, ah, no, pero ustedes, o sea, es muy distinto allá. Y ¿Allá eso dónde? es, allá donde yo soy argentino. Y fue como que ahí fue como que, ah, no, bueno, pero yo porque, y ahí empecé, porque, no, por tu, sí, sí, porque parezco medio oriental. Le digo, sí, genéticamente soy medio oriental, pero es toda esa conversación que uno tiene que tener para ir despacito, rompiendo, sacándole gajitos a esos prejuicios, y decir, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y también en mi caso muchas veces me toca defender o tratar de quitar esos velos de cosas que no conozco en profundidad tampoco, ¿no? De tipo de tratar de explicarle a otras personas de los musulmanes, ¿no? Que yo tengo mi cierta información hasta cierto punto, sé algunas cosas, he leído los escritos y todo, pero tener que defender algo que no tendríamos por qué tener que andar defendiéndolo, ¿no? Em, y bueno, obviamente la parte social donde estoy yo es muy notable en los prejuicios. Inclusive me ha pasado interacciones con amigos en los que estamos conduciendo por cierta área y de repente mi amigo traba la puerta del auto, ¿no? Y veníamos manejando por un lado, o sea, tranquilo, y de repente, porque entramos en una zona en la que se veía pobre. Entonces de repente ya era como que, ay, le entró el miedo de que me quieran romper el vidrio y sacar, o sea, no, completamente irracional, pero muy presente. Exacto. Y es como, asusta, a mí me asusta que sea tan ciego ese prejuicio, de no decir ni siquiera, o sea, ni siquiera había notablemente, o sea, eran las 3 de la tarde, no había nadie en la calle, hacía mucho calor, no había nadie, o sea, no había un motivo real por el cual trabar la puerta, ¿no? Pero la acción estuvo, Claro. ¿no? Sí, a mí yo creo que podría comentar un poco mezclando esto más social, es que el episodio anterior, para que lo vean, episodio 8, que habla acerca entonces de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, justamente ahí comentaban nuestras invitadas de que muchas veces los prejuicios, incluso aunque ellas tratan de impulsar, ¿cómo se llama? Esa igualdad, muchas veces se ven en situaciones en las que también tienen esos prejuicios ya como muy marcados. Por ejemplo, Nassim comentaba de que ella está estudiando ingeniería y de por sí no sabe cómo,
está en su clase y cree que alguien porque es hombre sabe más que ella. Y eso es porque de alguna forma la sociedad trata de concebir esa idea y entonces eventualmente como que les queda, ¿no? Dando vueltas. Y veíamos que efectivamente no es así, o sea, no existe esa superioridad entre uno y otro. Y de alguna forma yo creo que conectándolo con el principio de hoy día, nosotros quizás por ese afán de sentirnos superiores a otros, empezamos a crear este tipo de prejuicios a propósito. Por ejemplo, yo en ese caso, ¿no? O sea, porque él es hombre, entonces él tiene que ser más inteligente. O veíamos también el episodio pasado, porque es hombre, tiene que hacer tales cosas, y porque es mujer, tiene que hacer tales cosas, ¿no? En el ámbito social. Es bien visto que haga una cosa o la otra. Y nos damos cuenta de que en conectándolo con todos los episodios, que era la libre investigación de la verdad, nos dábamos cuenta de que en el acto mismo de hacer las cosas, de ser un adulto funcional, un ser funcional para la sociedad, rompemos mucho de este tipo de cosas. Necesitamos ir a una tienda donde está, por ejemplo, alguien de otro país. Necesitamos ir y conversar con una mujer, con un hombre, compartir experiencias, decirle lo que pensamos, lo que sabemos. O sea, de alguna forma, en el acto mismo de llevar a cabo los principios que ya hemos visto, podemos romper de alguna forma y podemos abolir este tipo de prejuicios sociales que existen hoy en día. Yo tengo la suerte de alguna forma de que no he podido de alguna forma como hacer diferencia así como de yo me quiero juntar solo con tal gente y no con tal otra, porque también como prejuicio social está muy relacionado también con el tema como social económico, ¿no? Como de clases, ¿no? Que existen en todos los países y yo, por ejemplo, no hago distinción así como, no, yo me junto solamente con gente que viva en tal parte, que aquí se sabe, por ejemplo, en Santiago, cuáles son los sectores más acomodados, o también con tales personas, o sea, de alguna forma nosotros buscamos como decíamos, solo la unidad en diversidad y no distinguimos así como yo me voy a juntar con más amigos de tal o cual, con más hombres que mujeres o con tal países no, o sea, porque nosotros ya cargamos de alguna forma con toda una historia que no podemos cambiar, o sea, se sabe, ¿no? Todo lo que viene hacia atrás no se puede cambiar. Sabemos que, por ejemplo, actualmente hay mucha gente que tú le preguntas y por estar el hecho de vivir en Chile y como tal ser chileno, si tú vas a otros países, de repente puede que te digan tal o cual cosa, así como de, no, es que los chilenos tal, y seguramente acá en Chile piensan que los peruanos tal, o que los argentinos, y está todo un contexto histórico de cosas que han pasado, pero yo creo que ahora es clave y es una de las formas de poder romper con los prejuicios, es como entenderlos, o sea, como que hacer el ejercicio como de sentarse y decir, ¿por qué yo creo que ellos son malos? ¿Por qué yo creo que ellos son así? ¿Es realmente lo que yo pienso? ¿He visto en la práctica que realmente es así o no? Es de alguna forma como hay que hacer un acto consciente de romper con ese con ese status quo que venía, ¿no? Porque la gente no, es porque siempre ha sido así y como que queda, ¿no? Entonces es interesante que para poder como erradicar todo tipo de prejuicios, debemos de alguna forma tratar de darnos la oportunidad de conocer a los demás, tratar de poder ver y entender esa realidad, tratar de ver y entender por qué piensa como piensa. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, la verdad. No, hasta acá el programa. No, Yo tenía un ejemplito que fue bastante interesante, me pasó la semana pasada en mi trabajo. Yo estoy actualmente trabajando en un restaurante persa, ¿verdad? Y de vez en cuando me toca a mí ser mozo, y tenemos otro compañero de trabajo que es un chico flaco, alto, blanco, que también es mozo, ¿verdad? Y él está diciendo que en la última semana 5 personas le preguntaron a él que si él no era el dueño del lugar, ¿verdad? Y yo le miro y le digo, ¿te das cuenta lo interesante que es que a mí, con esta cara de persa, no me preguntaron si soy dueño de un restaurante de un persa, restaurante persa. pero a vos sí?
y no solo una persona, sino que varias personas, y es como, en ese momento no era algo necesariamente dañino, pero es algo que está tan concebido en nuestro cerebro de que este tipo de persona, esta forma que se ve esta persona es la posible emprendedora, que es tipo conectado todo, ¿no? En este caso racial con social, y están, o sea, los dos somos mozos, los dos, o sea, no estamos al mismo nivel, pero de repente él sí tenía chances de ser dueño del lugar, pero yo no, Ujú. ¿verdad? Es muy, Interesante. muy loco. Hay dos cosas que quería mencionar. Como hablamos en lo en el principio de la búsqueda independiente de la verdad, que conté como mi experiencia sobre cómo llegué a conocer la fe y que básicamente mucha gente hereda su religión, ¿verdad? También estas ideas, estos prejuicios se heredan. Estos vamos heredando. Esto no es que en algún momento nosotros fuimos, nos sentamos y empezamos a desarrollar conscientemente estos prejuicios porque vimos que tal o cual, estas personas hacían esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, son cosas que se nos heredan y los vamos repitiendo una y otra vez. Y este es el momento de romper con esto, porque de romper con esta cadena haciendo lo que mencionó Nico, justamente el tema de, claro, de conscientemente preguntarnos por qué yo pienso esto de tal o cual grupo, o de tal o cual persona, o de tal o cual país. Eso por lo solo para complementar lo que dijo Nico. Y con lo que dijiste, Shamim, el que diste fue un ejemplo, claro, dijiste no es tan grave, pero los prejuicios o sea, conllevan consecuencias que van de un Expandiéndose. extremo al otro, de un extremo al otro. Hay cosas que son como, claro, que uno puede decir, ah, bueno, no tiene tanta importancia, no es tan grave, pero hay otro extremo donde las consecuencias son mucho más graves, ¿verdad? Por ejemplo, las consecuencias más claras del prejuicio es justamente la discriminación. La discriminación, el racismo y que desemboca incluso en el odio, ¿verdad? En el odio al otro. ¿Por qué? Porque yo me dejé llevar por este prejuicio. Y estos odios y estas discriminaciones más, bueno, que vemos que a lo largo de la historia ha causado, o sea, ha estado más presente también es el prejuicio, o sea, los prejuicios religiosos, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Hasta ahora, hasta el día de hoy, todas las personas de las diferentes religiones se pelean entre sí e incluso se odian sin siquiera conocerse. Y eso en la base está un prejuicio de pensar, no, ellos porque son tal o cual grupo religioso son así. Entonces, eso a mí ya me condiciona a tener en mala a mi prójimo, por así decirlo. Entonces, Claro. las consecuencias pueden ser y son muy malas. Porque, o sea, a lo largo de la historia se han visto muchas guerras, mucho dolor, mucha violencia, como consecuencia de este odio religioso, esta animosidad religiosa, ¿verdad? Entonces, los primeros ejemplos que pudimos haber dado, uno puede pensar, bueno, son cosas cotidianas, no importa, pero tenemos que pensar que eso es lo más leve. O sea, hay un sinnúmero de ejemplos mucho más extremos y es lo que estamos viendo en el mundo actualmente. Exactamente. Yo creo que nosotros podemos de alguna forma, como decía, darnos la oportunidad de romper con toda esa xenofobia, con todos esos prejuicios, con todo ese tipo de cosas que incluso están asociados como a alguna forma a la justicia, ¿no? Por ejemplo, la otra vez veía un episodio de una serie que les contaba que se llama La Historia de Dios, y donde habían dos personas, o no me acuerdo si era de esa serie, pero bueno, eran dos personas que su padre había sido uno de los generales que participó dentro de la época en que los alemanes mataban a los nazis, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, no sé si lo dije bien o no. A los, ¿A a los los nazis o a A judíos. los los judíos. judíos? A los A judíos, los Ah, judíos. perdón. A los nazis. sí. Perdón. No, No porque sé. también había alemanes que estaban en contra Anton- de los nazis, solo Perdón, para perdón, aclarar sí, eso, pero sí. claro, estás hablando de los que... Sáltense esta parte del episodio. Entonces, en esa época en que los alemanes mataban a los judíos, perdón, que eran estos genocidios, ¿no?
estos dos personas que se juntan hoy en día en la actualidad, el padre, uno de ellos, era general en esa época, ¿no? Entonces, obviamente era el que hacía ese tipo de cosas, y uno de los hijos de las personas que eran los judíos en ese entonces, justamente los juntan a estas dos personas, ¿no? Y era interesante cómo el tipo que era esta familia que tenía ese general alemán, ¿no?, que mataban a estos judíos, él se veía como la oveja negra de la familia porque pensaba distinto. O sea, como que toda la familia todavía aclamaba al abuelo de todo eso que hizo, y él decía, no, o sea, como que él realmente veía de que eso no había sido bueno, de que no estaba bien, y él quería cambiar las cosas, y él se veía como la oveja negra de la familia, y resulta que entonces se junta con esta otra persona que sus abuelos también fueron perseguidos, algunos los mataron, qué sé yo. Y es interesante cómo empiezan a hablar de esa época ellos dos, y se perdonan. Y el otro, sin ser él, obviamente directamente, este nieto de ese general le pide disculpas a él, a nombre de su familia, por esa situación. Y es interesante cómo entonces hoy en día quizás nosotros, como decía, no podemos cambiar todo lo que pasó hacia atrás, lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos o tantas otras generaciones, pero sí en el momento de conocer y entender que yo estoy cayendo en algún tipo de prejuicio, de que no me estoy juntando con tal persona porque me dijeron algo mal de ella, o que no me estoy juntando con tal persona porque es de tal país, o porque es de tal religión, no quiero saber de qué trata, o qué sé yo, porque es distinto de alguna forma a mí en cualquier ámbito. Ese es el momento mismo en el que uno debe sentarse y decir, yo debo cambiar, y no me importa si quizás a mi familia no le agrada ese cambio, si quizás a mi familia no le va bien eso, porque uno entiende que estos principios, y como lo veíamos de alguna forma, los principios que traen cada una de las manifestaciones de Dios, son los principios sociales que tienen que prevalecer entonces en la humanidad, y son los que de alguna forma van a traer ese tipo de cambios. Si hablamos de que la fe Bahá'í habla acerca de la unidad y trae estos principios rectores para llegar a ella, entonces vemos uno de estos es la abolición de prejuicio, entonces es como para decir, ok, o sea, bueno, ¿cómo puedo hacer para de alguna forma hacerme parte de este principio, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy en día para hacer eso? Y hay a distintos niveles, o sea, hay ejemplos, como decían, en lo económico, en lo social, en la gente con la que me junto en la universidad, o en el colegio, o mis compañeros de trabajo, o sea, hay todo tipo de ejemplos, y lo importante es en algún momento romper esa cadena, eso que venía pasando, y aunque en ciertos momentos uno tenga que ser, como decía este tipo, la oveja negra de la familia, tratar de entender que estos principios de alguna forma son los que van a ayudar a la humanidad a avanzar. Y ese tipo de mente, ese tipo de personas que hacen esos cambios, son las que finalmente ayudan al avance de la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta de esto, la abolición de todo tipo de prejuicio nos ayuda a la unidad en diversidad, nos ayuda a la libre investigación de la verdad, nos ayuda de alguna forma al establecimiento, de alguna forma de la paz en cierta medida, ¿no? En ciertos niveles. Y es lo que de alguna forma ha sido la causa de muchas guerras, de muchos enfrentamientos en la sociedad. Todos los episodios oscuros de la humanidad han sido por este sentido de superioridad, este ego, estos prejuicios básicamente que nacen de sentirse superior a otros, y que nos damos cuenta que en la realidad somos todos iguales. Y era algo que vimos en el episodio anterior, o sea, son almas, independiente del género, independiente de la religión. Hay una imagen que me gusta mucho que es esta típica donde sale como el esqueleto humano, y es como, y le pone así como negro, blanco, o lo que sea, ¿no? Y es como que todos son iguales, o sea, independientes. No hay diferencia. No hay Yo vi uno que tenía uno que decía pirata y no tenía una pierna, pero eso es otro. Ese es otro ejemplo. Ya. Es una excepción. Una cosita que me gustaría agregar, sí, conectando un poco lo que dijo Marcelo de las consecuencias de estos prejuicios y de por ahí de ser esos agentes de cambio, como lo decía Nico, ¿no? Es muy sencillo, pero a la vez todo lo que lleva a cambio conlleva un poco de dolor, conlleva un poco de o sea, no es tan fácil como se dice en la teoría,
Porque tranquilamente uno puede decir, ah, no, yo voy a tener nuevos amigos y voy a ser amigos de todo y qué sé yo y todo eso, pero como lo habíamos visto en otros, está tan metido en nosotros que Ujú, muchas veces actuamos de manera, como es, de reacciones o impulsos nuestros que vienen de ese acarreo que tenemos histórico, ¿no? De por ahí de no juntarnos con alguien o de algo así, o de hacer comentarios que hemos escuchado toda nuestra vida ujú, y que nos parecía que, ah, no, pero no, no, eso no es prejuicio, eso es así porque sí yo he visto en todos mis amigos, qué sé yo, por ejemplo, en todos mis amigos argentinos son así. ujú, Bueno, pero ¿dónde está tu base de información? O sea, ¿qué tantos amigos argentinos tenés? ujú, ¿Cuántos? Claro, son 5, ok, y de los 5 conoces 5, o bueno, por ahí justamente conoces ese tipo de personas y no es porque sean argentinos, o no es ujú. porque sean tal cosa, o lo que sea. Y la otra, como individuos, agentes de cambios personales, es no escudarnos en excusas, como por ejemplo, ah, no, pero esa es mi cultura, y yo en mi cultura eso está bien, Ujú, ¿no? Es el clásico, no, pero bueno, esto no es machista, esto es porque es así, porque así me educaron y yo, inclusive lo estábamos hablando en las cosas buenas. El otro día estaba hablando con una amiga lo de pagar la cuenta a la hora de ir a cenar con alguien, ujú, ¿no? ¿Por qué se espera que alguien pague y por qué ese alguien se puede llegar a enojar si la otra persona ofrece? O sea, ¿cuál es el punto? No es que, o sea, la idea es que socializar, interactuar y 50 y 50, o yo esta vez y la siguiente vos, no debería haber un problema, pero siempre existen por estos, inclusive esta es no es un prejuicio necesariamente, pero es algo que viene sí, sí es como una especulación Son de cosas los que, roles de cada uno, ¿no? son Que cosas al que final de cuentas, ya se dan por sentado eh, que es así. exactamente. Y aunque no sean necesariamente algo negativo, también sería interesante analizarlo, como decía Nico, ¿no? Sentarme y decir, a ver, yo por qué me enojo cuando alguien ofrece pagar la cuenta que yo dije que iba a invitar. ¿Porque me siento menos? ¿O, o porque la gente me dice que yo soy menos si pasa eso? O sea, ¿yo realmente me siento menos? Ujú, O realmente soy menos por dejar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, o decir, bueno, sí, yo vengo de esta cultura o yo vengo de esta familia inclusive que me ujú, criaron de esta manera, pero yo quiero ser este agente de cambio. Entonces, para ser este agente de cambio, decido, voy a ser la oveja negra, que en realidad tendría que ser cambiada a la oveja blanca, ¿no? Porque los otros son los que son los negros. Sí, es que, ahí de vuelta está el mismo tema, ¿por qué es la oveja negra? ¿Porque distinta o porque se ve como algo malo? ujú. O un prejuicio inclusive a la hora del color. ¿Por qué no la oveja rosa? ¿Cierto? De hecho, sí. Quería comentar y para que, bueno, hay que empezar a pensar para ir cerrando ya el episodio. Y Uf. antes de eso, quiero comentar el tema de, claro, como hablamos en el episodio del principio de que la base de todas las religiones es una, ahí hablamos de que las leyes sociales, por ejemplo, van cambiando de tiempo en tiempo y son bastante dinámicas, ¿verdad? Entonces, y así como esas leyes sociales, también las sociedades y las culturas mismas no son estáticas, no son cosas absolutas, son cosas que van cambiando. Entonces, enlazando con lo que dijiste, si uno piensa y dice, mi cultura es así, entonces por eso me comporto de esta forma, tengo que ponerme a pensar en que la cultura no es un fenómeno estático, es algo que va cambiando también. Entonces yo puedo ser uno de los primeros que, no sé, que impulse ese cambio. Y así como vos dijiste, claro, todo cambio produce dolor y genera resistencia, ¿verdad? Ujú. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, para terminar y para ir cerrando, que incluso nosotros mismos acá conversando, este es un ejemplo de... ¿Qué pasó? Ah, Me Dale, está dale. distrayendo la barba de Xiaomi. Pero bueno, que perdón. nosotros mismos somos el ejemplo de, bueno, no decimos que somos el ejemplo de algo, pero sí de haber superado un tipo de prejuicio como racial, en el sentido de que yo soy paraguayo, Shamim es argentino, Nico es chileno.
Y si nosotros nos hubiéramos dejado influenciar por los acontecimientos históricos del pasado, o sea, las guerras que hubo y todo eso, nosotros no nos tendríamos que hablar. ¿Entiendes? Yo no tendría que hablar con Shamim y Nico tampoco con Shamim. Todo contra Shamim. No, mentira. Incluso no tomaríamos la misma hierba. Exacto. Pero en ese sentido, claro, o sea, en el pasado Paraguay estuvo en guerra con Argentina. Chile tuvo guerra con Perú y así, pero son cosas del pasado. Creo que es el momento de, claro, de olvidar esas cuestiones. No dependen de nosotros. Esas cosas las hicieron gente que no somos nosotros, que no tienen relación con nosotros. Entonces tenemos que romper con esa costumbre como de odio que simplemente estamos heredando. Entonces, entonces eso, y es posible, es algo que es posible. Entonces, como el ejemplo que dio Nico, que es algo bastante fuerte, un alemán con un judío cuyos familiares estuvieron involucrados en el holocausto, y ellos llegaron a perdonarse, y eso es algo muy fuerte, realmente. Es fuerte y es algo que es posible. Entonces, eso, amigos. Entonces, de hecho, para cerrar, Nico. Darnos 5 minutos más, pues, Marcelo. Ya. Te doy 5 minutos más. No. Hay una frase que es como, la verdad no recuerdo del todo, pero decía como que un pueblo sin historia, como que es un pueblo, no me acuerdo cómo terminaba, ¿no? Que de alguna forma evocaba el hecho de que la gente debía conocer de su pasado y hasta el día de hoy tenía que recordarlo. Y si bien es interesante conocer del pasado... para no repetir los errores. Exactamente, eso era, como para no repetir los errores. Si bien es importante conocer del pasado, exactamente con la finalidad de no repetir esos errores, como dice Marcelo, es importante no conocerlo con el afán de promover esa misma cultura, ese mismo tipo de acciones negativas que surgieron en torno a eso. Me explico. Hoy en día muchos acontecimientos en el mismo país en el que estoy, y seguramente muchos de sus países, ocurrieron que han dividido de alguna forma al país, ¿no? Se producen bandos, se producen este tipo de situaciones donde creen en uno, creen en otro, o están de acuerdo con uno. La popular grieta. Exactamente. La grieta. Y de alguna forma es evidente, obviamente, que hubo un dolor, hubo un sufrimiento en torno a la gente que pasó por eso y a sus familiares que continúan hoy en día, pero en algún momento eso se tiene que romper, o sea, se tiene que romper esa barrera, como el ejemplo que daba de estas dos personas, ¿no?, de Alemania, en el que nosotros podamos decir así como, ok, si en algún momento mi padre, mi abuelo, o quien sea haya sido mi familiar, incluso hay veces que ni siquiera son familiares, pasó por tal cosa, ¿cómo hoy en día yo hago una acción para romper con eso y no promuevo más el odio desde eso, ¿no? Porque al final sirve como un discurso para poder promover aún más esa situación, traerla al día para promover más esa división. Entonces es importante conocer, como decíamos, la libre investigación, saber más allá de los libros, porque muchas veces los libros de historia están asociados a un tipo de visión muy específica, ¿no? O sea, debemos tratar de nutrirnos de distintas visiones para poder llegar a una cierta concepción de lo que pasó realmente y tratar de romper con eso. No tratar de decir como esto pasó y hoy día entonces odio a todos los que son de tal nación, a todos los que participaron de forma indirecta, porque ahora son la segunda, tercera o cuarta generación seguramente de lo que pasó. Entonces, tratar de romper un poquito con eso nos va a ayudar a avanzar en todo este tipo de prejuicios que existen hoy en día. Sin ir más lejos, y ya para terminar, hoy en día existe seguramente mucho dolor, porque la historia de la humanidad nos ha llevado a que en algún momento el cómo surgieron ciertas naciones o cómo se nos apellida al país o cómo se descubre el continente y todo eso, está asociado a mucho dolor de ese entonces. Nosotros hoy en día, de alguna forma, podemos entender esa parte de la historia y decir, ok, entonces ahora todos los españoles, sin importar quién sea, por ejemplo, porque estamos en Latinoamérica, ¿no? O sea, sin importar quién sea, como que me van a caer mal todos los españoles solo por el hecho de que en algún momento a quien enviaron acá fue un español
y eso hoy en día incluso hasta nos da risa, porque sabemos que realmente no es así. O sea, sabemos que realmente, o sea, son cosas que pasaron hace cientos de años atrás y hoy en día hay que romper con ese tipo de prejuicios, ¿no? Y así lo mismo tenemos que hacer con distintas situaciones que estén pasando, romper con ello, porque si no nos vamos a seguir causando este tipo de efectos negativos que ya hemos visto dentro de la sociedad. O sea, continuar perpetuando. Exactamente. Shamim, palabras finales. Muchas gracias por permitirme participar. Aguante el Tú mate. bienvenido siempre. No, yo creo que a mi forma de verlo siempre se resume en cómo trabajar yo para ser un agente de cambio y lograr esta abolición en mí y ser un agente activo en mi entorno de por lo menos resaltar qué podemos hacer para dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? No solo decir tipo, no, hay que parar de esto. No es, yo sé que no es fácil dejar de pensar de esto o olvidarnos de nuestra historia o cosas así. No, bueno, hagamos esto, trabajemos en activamente buscar ser esa persona que cuando hay un grupo en el que están hombres y mujeres separados, yo soy el varón que se va al lado de las mujeres a hablar, a tratar de conectar de vuelta a los grupos. Cuando yo soy qué sé yo, cuando yo soy latino y hay otros latinos en el mismo grupo y estoy en un grupo que no hay muchos latinos, no quedarme solo con mi grupo, tratar de incluir a otro grupo. Esa es mi perspectiva de cómo trabajar para abolir este tipo de prejuicios, para que también conectar a esa gente, mostrarle que lo bonito que es que cada uno seamos flores distintas, pero que estemos en el mismo jardín. ¿Ah? Así es, amigos. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus comentarios. Entonces, bueno, un gusto siempre conversar con ustedes. En el próximo episodio hablaremos de otro tema. Yo no te aventures Por segunda vez no tengo la lista. No tengo la lista, pero... y tendremos 2 dígitos del lado de la parte donde dice episodio. Vamos a llegar a nuestro episodio número 10. Vamos a hablar de la educación universal, Marcela. Así es, la educación universal. Y ahora sí van a haber invitados. Así es, ahora van a haber invitados. Así que, amigos, muchísimas gracias por vernos cada semana y escucharnos en Spotify. Y bueno, nos vemos en el siguiente entonces. Nico, Shamim, un gusto. Chao, cuídense. Chao. Nos vemos. Adiós.